Bueno, pues hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a ver qué es lo que nos dice el ordenador de a bordo, las paradas que tengo que hacer y qué creo que es lo que va a pasar. Bueno, pues voy a hacer un viaje hasta Mojácar desde Guecho, son casi 1000 kilómetros de recorrido. Y lo que pasa es que como hay mucha gente que no cree que con el coche eléctrico se pueda viajar, pues yo os lo voy a demostrar. Mañana saldré a las 5 de la mañana para llegar más o menos un poquito más tarde a la hora de comer, sobre las 3:30 o así. Así que os explico un poquito ahora mismo lo que va a ser. 80% de batería tengo ahora mismo y entonces vamos a poner en el navegador el destino que queremos de Mojácar, que son los apartamentos Best Pueblo Índalo. Vale, y ahora mismo tenemos que nos pone estas paradas. Ahora mismo nos pone estas paradas. Esta me la cambio ahora mismo por la de Villa Gonzalo, sin más. Cuando tenga el 100% no sé si me pondrá la de Burgos, pero bueno, sin más. La idea es parar primero en Aranda de Duero, ¿vale? Aquí me dice que pare 25 minutos, ya veremos lo que hay que parar. Con los niños y el desayuno que vamos a hacer, pues seguramente se alarga un poquito más de la cuenta, pero bueno. Luego será la de Saelices, que llegaremos con un 10% en teoría de lo que viene aquí, saliendo con el 80 este, pero bueno, si salimos con el 100, ya veremos con lo que se llega. 17 minutos. Aquí la siguiente en Ellín, 23 minutos, llegaríamos con un 10%. Y ya sería la última para llegar, pues eso, a los apartamentos con un 10%. Según el navegador, pues serían 4 paradas, que intentaremos que sean 3, 10 horas y 15 minutos y 950 kilómetros. Así que ya veremos qué es lo que sucede al final. Pienso que esta parada de Burgos podríamos ahorrárnosla, porque solo 5 minutos quiere decir que está siendo demasiado conservador y que podríamos llegar a Aranda de Duero a hacer la primera parada. Así que bueno, mañana por la mañana os sacaré cómo está al 100% el coche, las paradas que me vienen en ese momento y os iré contando cómo va a ser el viaje, lo que hacemos de kilómetros, con el porcentaje que llegamos, la batería que hay que cargar, el precio de cada cargador o lo que sea y pues eso, hasta que lleguemos a Mojácar. Así que bueno, para mí va a pasar unas cuantas horas, pero para vosotros es... Bueno, pues ya son las 5 menos 20 de la mañana, así que ya tengo todo esto preparado, la batería está al 100% y vamos a bajar a los enanos a ver si no se despiertan, a ver qué tal se les da el viaje. Vale, pues como veis, 5 menos 20 y aquí, bueno, al 100% la batería. Y la primera parada que me dice es Villagonzalo, con un 34%, 9 minutos habrá que parar. Yo creo que si paramos directamente en Aranda, nos da la batería para llegar. Así que vamos a ver si llegamos hasta Aranda. Os voy contando por el camino, venga. Bueno, pues ya hemos llegado al supercargador de Aranda. Aquí, pues nada, 261 kilómetros hemos hecho, un consumo de 18 kilovatios hora a los 100 y unas 2 horas y media de tiempo que hemos tardado. Ahora vamos a meterla a cargar, tenemos 7% de batería y cargaremos, yo creo que era unos 28 minutos o algo así, pero bueno, como tenemos que desayunar,
pues igual se nos alarga un poco, pero bueno, en principio unos 28 minutos. Y aquí tenemos, pues bueno, el 7% de la batería. Hemos llegado. Vemos aquí que son los 261 kilómetros, 2 horas y media, 18 kilovatios hora a los 100. Hemos consumido 47 kilovatios hora de la batería. Y bueno, pues la próxima parada es en Saelices. Y serían, pues eso, 2 horas y media, 247 kilómetros. Vamos a enchufar y vamos a ver cuánto dice que tengo que tardar en cargar. Vale. Según esto me pone 30 minutos para continuar el trayecto. Vamos aquí ya que está subiendo la velocidad. Esto debería llegar hasta 177. No sé si la batería se me ha preacondicionado lo suficiente. Ahí está subiendo, ¿eh? Ahí sube. Y bueno, de hecho no solo están los cargadores de Tesla, sino que también tenemos los cargadores de Thunder. Ahí se queda. Vamos a desayunar. Yo siempre digo, mejor llegar con poca batería que con mucha, porque así aprovechas más la velocidad de carga. Cuanto más bajo es el porcentaje de batería con el que llegas, más rápido carga al principio. Así que casi te compensa más llegar con menos batería para cargar más rápido. Vamos para el coche y como era de esperar, al final hemos parado una hora, son las 8:30. Hemos llegado a las 7:30 y son las 8:30. Y del 70% que teníamos que haber cargado, pues nos vamos con el 100%. Así que a la siguiente parada. Aquí está, 99%, 8:27 y llegaremos a Saelices con un 22%. Vale, como en este nos hemos pasado de tiempo cargando, pues en el siguiente en vez de 20 y pico minutos que ponía, pues van a ser 7 minutos. ¡Nos vamos! ¡Venga! Ahora que estoy en un viaje largo, la gente creo que no es consciente de la pasada que es el autopilot. O sea, poder ir un poco a tu aire, solo mirando la carretera, sin tener que estar conduciendo tú, la verdad que es una pasada. Bueno, pues ya hemos llegado a la parada de Saelices. Vamos a ver los números. Bien, llegamos con un 22%, que era lo que nos decía. Y bueno, pues ha sido 250 kilómetros, 2 horas y cuarto, 15,8 kilovatios hora a los 100. Mucho mejor que antes. Y pues bueno, la próxima nos toca Ellín. Así que vamos a enchufar. Hace vientillo aquí, Fíjate. Otra vez petado, sin azúcar aquí tampoco. Qué bien.
20 minutos para continuar el trayecto. Me da a mí que en 20 minutos no nos va a dar tiempo tampoco a acabar lo que hay que hacer aquí. Vale, hemos cargado hasta el 77% y llegaremos a Ellín con un 13%, sobre la 1:04. Y ahí pararemos para comer, así que será parada larga. Bueno, pues última parada del recorrido, la siguiente ya será para llegar y hemos hecho 216 kilómetros, 13,6 kilovatios hora a los 100, que está súper bien, y ha sido pues 1 hora y 53 minutos, que no es tanto como las otras, pero bueno, como vamos a parar a comer algo aquí, pues eso es lo que hay. Aquí la parada en principio me dice que tiene que ser de 12 minutos, pero como vamos a comer, ya te digo yo que esto se va a alargar por lo menos el doble o más. Son la 1, así que hora de comer para los niños. Este es pequeño, pero por lo menos, mira, de 4 que hay, acabo de aparcar yo y no está ocupado tampoco entero. Pocos bichos, ¿eh? En otra época esto estaría fino filipino. Al final, en vez de 12 minutos, han sido 35 minutos. Así que la batería prácticamente cargada entera otra vez, sin quererlo. Es así. Vale, pues al final hemos cargado a tope y ya solo queda el último tramo hasta llegar a Mojácar. Así que, en principio, son 2 horas y 18 minutos y 225 kilómetros. Llegaremos con un 43% de batería. Vamos. Bueno, ya hemos llegado a Mojácar, ya hemos llegado al apartamento. Misión cumplida, casi 1000 kilómetros y en eléctrico. Y seguimos aquí. Y para que veáis que se puede, os enseño cómo ha sido el total del viaje. Hemos llegado con un 40%, son las 4 menos 2 y hemos hecho un total de 950 kilómetros a una media de 15,3 kilovatios hora a los 100. Nada, pero que nada mal. Esta última ha sido espectacular. Desde Ellín hasta aquí, 13,4 kilovatios hora a los 100, 222 kilómetros y 2 horas y cuarto. Súper bien. Y ahora, pues bueno, como los apartamentos estos tienen parking con cargador, pues iremos a cargar, lo dejaremos ahí enchufado porque además son gratuitos. Y pues en el próximo vídeo os enseñaré cómo nos movemos por la zona y a ver cómo nos apañamos sin saber dónde están los cargadores, ¿no? Bueno, al final el viaje ha sido desde las 5 de la mañana hasta las 4 más o menos. Ha habido un par de paradas que nos las hemos alargado más de la cuenta, pero bueno. Pero vamos, que me parece que ha sido un tiempo bastante bueno para lo que es de kilómetros. Y no creo que haya mucha diferencia con un coche normal. En Google me decía que 9 horas y 44 minutos se tardaba. Aquí creo que eran 10 horas y media. Y parando, pues bueno, hemos comido, hemos desayunado. Así que si hubiéramos ido en un coche normal, seguramente hubiera sido prácticamente lo mismo. Y la diferencia sobre todo es que el total de las recargas pues habrá sido de unos 60 euros aprox. Pero en un coche diésel pues hubiera sido bastante más, posiblemente el doble. Así que nada, oye, muy contento.
En coche eléctrico, dime, ¿crees que se puede viajar o no? La prueba la tienes aquí, que sí que se puede. Y bueno, si te ha servido de algo el vídeo, si te ha gustado, dale a like, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Agur!